Seguimos con síndrome metabólico, el tema que nos convoca esta noche en Foro Médico, y vuelvo a reiterar quienes nos acompañaron o nos siguen acompañando todavía: el doctor Manuel Castillo, cardiólogo y especialista en cuidados intensivos cardiovasculares; la doctora Elizabeth Monjes Trigo, ella es especialista en endocrinología y diabetes; y la doctora Doris Brites, médica especialista en medicina familiar y nutrición clínica. Voy a arrancar con la doctora Elizabeth Monjes porque nos faltó, me dijo en el corte, el denominador común de lo que es el síndrome metabólico, y le compete justamente a tu especialidad, doctora. Así que te doy la palabra. Sí, quería mencionar nada más que el pilar del síndrome metabólico estaría basado, según los diferentes consensos, estaría determinado fisiopatológicamente por la insulinoresistencia. Esta unida, por ejemplo, a la obesidad, principalmente a la obesidad central, que es la visceral, la que se caracteriza por el depósito de tejido graso a nivel de hígado, páncreas, músculos, ¿verdad? Entonces, estas hacen que se secrete la adiponectina principalmente, y esta ocasionaría, ¿verdad?, una alteración de los factores de coagulación y lesión, diríamos, del endotelio vascular, ¿verdad? Que sería la capa más íntima de las arterias, de los vasos sanguíneos, y por eso estas personas también pueden presentar dentro del síndrome metabólico la aterogénesis, la presencia de trombos, ¿verdad? Justamente por esta alteración de la grasa visceral, de la sustancia que se secreta y que produce esta lesión endotelial. Y otra vez a eso podemos agregar que es una cascada que hace que aumente la inflamación en nuestro organismo y aumenta la proteína C reactiva, ¿verdad? Todo esto daña el endotelio, conllevando y desencadenando en lo que sería la enfermedad cardiovascular. Cardiovascular y accidentes cerebrovasculares, Sí, ahí también, nos encontramos todos. donde entran ustedes prácticamente y ya pueden hacer poco y nada, doctor. Sí, de hecho, las complicaciones, no solamente los accidentes cerebrovasculares, sino que los infartos. Los infartos, sí. Cada vez vemos más frecuente. En algunas personas vemos varios infartos a lo largo de su vida, o sea que lastimosamente no termina y tenemos que pasar a prevención secundaria, prevención terciaria, porque siguen ocurriendo los eventos, siguen debilitándose los organismos y cada vez tenemos pacientes más complejos y muchas veces son poco recuperables y quedan con muchas alteraciones. Así que el síndrome metabólico es importantísimo definir, transmitir de que es una entidad que hay que controlar porque puede llegar a prevenir situaciones muy complejas para una persona. Ya, y en cuanto a antecedentes que estábamos diciendo, papá, mamá y los porcentajes, también hay casos de papá con diabetes y mamá con hipertensión, por ejemplo. Totalmente. Sí, es muy frecuente. O ambos con ambas enfermedades. Entonces es una carga genética muy importante. Y bueno, y que se suma a los malos hábitos, que como dijimos, post pandemia empeoraron. De por sí, la obesidad también tiene una carga genética elevada. Mamá, papá obeso, casi siempre el chico también, ¿verdad? Pero por suerte se está determinando que también existe un factor ambiental que juega un papel preponderante que se puede lograr cambiar también. Existe un alto porcentaje que se está logrando cambiar eso a través de la educación, a través de la alimentación, la concienciación de la familia entera, no solo del paciente. Y de ahí es muy importante tu rol, doctora, como médica de familia. Sí. Porque entonces todo Claro, para mí es un complemento esto. Claro. O sea, ambas cosas se complementan. Ambas especial para mí es fantástico porque puedo complementar tanto una cosa con otra en el paciente que ya le veo la mamá con mucho riesgo, el chico que está así, bueno, entonces yo ya empiezo a entrar por el lado de la alimentación, que debe abarcar todo, así mismo. No quiero dejar pasar lo que había quedado en el bloque anterior en relación a las grasas. A las grasas también, sí. Las grasas buenas, malas, todo lo que podemos ilustrarle también a la audiencia para que pueda saber en casa. A ver qué nos decís, doctora. El aporte de grasas, bueno, sí, si vamos a tener en cuenta, hay que tener en cuenta el aporte de grasas que vamos a hacer en nuestros alimentos. Hoy en día ya se conoce hace mucho tiempo que existen grasas saturadas, grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas, ¿verdad? Entonces, evitar las grasas saturadas es lo que decimos, pero ¿qué significa eso para el paciente?
son las grasas que utilizamos normalmente en las frituras, las grasas que se encuentran en las grasas vacunas, de origen vacuno, también las grasas que pueden tener las bollerías, las tortas, donde se utiliza margarina, donde se utiliza un aceite de girasol, pero ya cocinado. Esto también es una grasa que aumenta el LDL colesterol y el triglicérido. Entonces, cambiando el tipo de grasa que vamos a utilizar, es donde podemos disminuir el LDL colesterol y aumentar el HDL y disminuir el triglicérido. ¿Cuáles son esas grasas buenas y cómo podemos cambiar? A través de la utilización del aceite de oliva, especialmente en los alimentos. Se puede utilizar tanto para cocción, porque es uno de los aceites más estables que tenemos, ¿verdad? Entonces, hoy en día se puede cocinar súper bien con ese aceite. En el calor es estable, a diferencia de los otros aceites que se inestabilizan, entonces pasan a ser una grasa mala. ¿Y el aceite de coco, doctora? El aceite de coco también es bastante estable al calor, entonces también se puede utilizar. ¿Y de canola, doctora? De canola también, de canola es una de las sí. Estoy tratando de dar opciones. Dentro de eso, lo caro sería el de coco todavía. Aceite de coco un poquito caro, oliva también un poquito pero caro. No le alcanza a los beneficios que tiene de oliva, eso es muy importante. Ah, ¿en serio? No y le alcanza la a los canola es el intermedio, La canola tiene algunas desventajas, que ya es procesado. Hay que tener en cuenta que la canola no es totalmente natural. Ya, entonces, sí tiene estabilidad por no ser saturado. ¿Y qué decís de la utilización de la grasa de cerdo, doctora? Hay muchas nutricionistas la grasa de cerdo, están proponiendo volver a hacer con la grasa de cerdo. La grasa de cerdo tiene una ventaja que es estable al calor para la cocción. Entonces, no se transforma en una grasa trans. Al no tener esa grasa trans, no se hidrogeniza, por lo tanto, no va a causar un aumento del LDL colesterol malo. Entonces es bastante estable, ¿verdad? Es noble, entonces se puede podemos utilizarla. Lo mismo pasa con la margarina y la manteca. ¿Qué es mejor? La manteca de origen vegetal, de origen animal. Es mejor. Sí, porque la margarina para la cocción pasa a ser a una grasa mala. Bueno. Así mismo. Dale, entonces, y tener en cuenta los frutos secos donde aportamos una buena cantidad de grasa buena, ¿verdad? Que es muy importante, las almendras, las nueces, castañas, pistachos, ¿verdad? Sí. Que son nuestro maní también. Nuestro maní que es buenísimo. Siempre y cuando con el maní hay que controlar la cantidad, siempre digo. ¿Por qué? Porque el maní no es un fruto seco. El maní forma parte de las leguminosas, forma parte del grupo de las leguminosas. Por tanto, también tiene una alta carga de carbohidratos, donde si es que queremos bajar de peso o queremos cuidar la obesidad, también tenemos que controlar la cantidad que se está consumiendo. Y obviamente también a los pacientes que son hipertensos o diabéticos, los ultraprocesados no. No, los ultraprocesados de ninguna manera, en ninguno de los pacientes. En realidad, si vamos a querer cambiar un estilo de vida, lo ideal es sacar los ultraprocesados, los que contengan azúcares, siempre, tanto desde niños, yo ya le digo que por favor traten de disminuir en lo posible o evitar totalmente. Primero porque contienen químicos aditivos, ¿verdad? Y producen ciertas hormonas que liberan en el organismo, que hacen también que el cerebro genere una especie de adicción. Entonces, aumenta el consumo de estos. Por eso es que no podemos dejar de comer las papas fritas, señora. Cuando vemos película y queremos comer o manito, empezamos y no se... No, en serio que es así. Yo por eso opto por no comer. Sí, a veces soy extremista, se enojan en casa. Me dice, mamá, un poquito nomás, pero un poquito sé que no va a ser. Sí, claro. ¿Sí? Porque sé que me va a decir, porque es adictiva. Tiene cierto componente, exactamente. Totalmente. Como los azúcares especialmente son los que están demostrados que tienen esos componentes adictivos, y yo siempre les relaciono con algo parecido a las drogas, porque uno consume y quiere más, entonces el azúcar tampoco. No, azúcar de ninguna manera, azúcar en ninguno de los estados. ¿Edulcorante?
Edulcorante sí, edulcorante. ¿Sabes por qué te tipo pregunto de así, doctora? edulcorante Porque ustedes tienen diferentes parámetros. Yo entrevisto a muchísimas nutricionistas. Sí. Cada una tiene obviamente Sí. su patrón, ¿no? De decir, bueno, esto sí, esto no. Hay algunas que se niegan incluso al edulcorante. Resulta, Sí. voy a Sí. responder eso. Sí. No, el edulcorante, las cosas dulces son lo que produce esa adicción. Sí. Entonces, en reemplazo a endulzar es lo que tratamos de darle más sabor con los endulzantes, Sí. que sean edulcorantes naturales, de Sí. ser posible stevia. Pero si es posible, por decirte, el café, tomar sin ningún endulzante es lo ideal. ¿Por qué? Porque ese endulzar es justamente lo que yo estoy tratando de quitar para que no sea un sistema adictivo. Pero si voy a buscar lo más sano entre lo dulce, bueno, le doy el edulcorante. Claro, porque un poco dentro de de todo sabor. es sano, pero yo sé que le va a buscar otra vez lo dulce. O sea, trato de quitar. Evidentemente lo ideal es sacar, pero no podemos porque si no el paciente ya no vuelve ya deja y no se va a adherir a su dieta. Claro, lo importante es la adherencia del paciente en el tratamiento. Doctora. Sí, quería mencionar acerca de lo que dijiste, ¿verdad? Que las diferentes especialistas o nutricionistas pueden tener diferentes matices, ¿verdad? Criterios, sí. Pero no solamente criterios, sino que básicamente nosotros lanzamos tal vez un comunicado general, ¿verdad? Como está diciendo la doctora. Pero muchas veces en el ámbito personal con el paciente hay una relación médico-paciente o nutricionista-paciente en el cual es fundamental escuchar qué está al alcance del paciente, a qué está acostumbrado, ¿verdad? No es una buena conducta imponer, porque ahí nadie te va a acompañar, totalmente. ¿verdad? Es bajar la cabeza y todo lo que... No, así no resulta ese tratamiento, ¿verdad? Es verle al paciente, ver en qué yo le puedo apoyar de verdad y darle todos los matices que ese paciente necesita con una alimentación variada, ¿verdad? Que sea buena en cantidad y en calidad. Entonces yo tengo que escuchar, tengo que hablar con mi paciente y ahí ponerle nosotros por qué vamos a cambiar. Inclusive acerca de lo que dijeron de los edulcorantes, ahora en el congreso que me tocó asistir de la Asociación Americana de Diabetes, ¿verdad? Se habló de los diferentes edulcorantes, ¿verdad? Y se hizo un estudio muy importante en el cual la conclusión final fue que el edulcorante, que es la sucralosa, en este caso la que se compra, te voy a decir más internacionalmente, ¿verdad? Es uno de los que altera menos el índice glucémico. ¿Te das cuenta cómo cambian, doctora? Porque te juro que los cambios son, por eso son importantes las actualizaciones. Sí, porque así es, Lilian. Sí, así es. En medicina y a lo mejor en la vida también es aprender, desaprender, volver a aprender. Yo no puedo quedarme en un único concepto si hay tantos estudios que después me van demostrando otras cosas. Exacto. Sí, porque un tiempo satanizaron la sucralosa. Yo recuerdo. En cuanto al índice, ahí estoy de acuerdo con ella. Es la que mejor... ¿La stevia o sucralosa me está diciendo? No, la stevia. La sucralosa se puede usar, pero tiene menos alteración del índice glucémico. Menos alteración. El tema es que no hay en todos los países la stevia, ese es número uno. Y hay otra cosa que el sabor también. Entonces, yo normalmente, cuando tengo un paciente, por decirte, un paciente de edad que no es muy reacio al cambio y que está utilizando azúcar, yo sí le digo, stevia sucralosa, le doy una marca de combinación porque yo sé que se me va a adherir a ese, pero le doy solo stevia, me va a rechazar porque cuesta que le endulce. Y al principio, eso les digo, dame 20 días, que es lo que el paladar tarda en adaptarse a ese sabor del edulcorante, entonces ahí decime si realmente no te gusta. Entonces después cambio a uno stevia 100%, pero de entrada a veces cuesta un poquito, a no ser que venga yo un paciente y te dice yo siempre tomo edulcorante, ya vengo con eso hace años, entonces cambiamos por el mejor edulcorante que haya. Ahora, ¿la azúcar mascado o la azúcar negra? No, es lo mismo que la azúcar blanca, porque menos procesada. Es menos procesada. Los diabéticos no. Pero no, a los diabéticos no le recomendamos. Pero un dato interesante que por lo menos yo también debato mucho con los pacientes es entender de que si uno padece hipertensión, diabetes, obesidad, uno tiene una enfermedad.
Y desde el punto de vista de la hipertensión, no significa lastimosamente de que si yo le elimino la sal, le elimino la hipertensión. Claro. Lo mismo que si una persona diabética le elimina el azúcar, no deja de ser diabética. Exacto. Entonces, esto y hay que que mucha gente comprender. piensa eso, doctor. Ese concepto Sí, es muy, sí. digamos, está muy instalado y es Totalmente. importante. Tengo pacientes con pesos totalmente en rango que tienen colesterol por la nube. Me dice, ¿por qué si yo no como? Y trato de explicarles siempre esto. Es una enfermedad que internamente se producen estas alteraciones. Entonces, yendo desde el punto de vista de la hipertensión, si yo genero sal cero a un paciente, yo prácticamente solamente 5 a 8 milímetros de mercurio le bajo la presión. Si yo tenía 148, lo va a bajar a 140. No va a marcar la diferencia en el tratamiento. Claro. Entonces, es importante que todos estos detalles son fundamentales para apuntarlos y tratar de llegar como objetivo. Pero una persona que padece estas enfermedades debe tener un seguimiento. De ahí radica de que la importancia de hacer el seguimiento, los controles preventivos, como estuvimos hablando durante el programa, para detectar posibilidades de complicaciones. Exactamente. Creo que eso es un poco el mensaje. El redondeo y exacto, el mensaje. fundamental. Una cosita, Finalmente, me gustaría saber farmacológicamente, para ir terminando ya, qué es lo que hay en materia de avance para la hipertensión, si tenemos algo en el mercado. Básicamente lo que sí se está demostrando, ya hace varios años se demostró, es que las combinaciones fijas tienen un sinergismo, o sea, en un solo comprimido que haya dos fármacos o dos principios activos de antihipertensivos generó una mayor adherencia y hay grupos de fármacos que se sinergizan, o sea, se aumentan la potencia antihipertensiva. Pero otra vez esto está todo dentro de un complejo de, digamos, de evaluación que tiene que hacer el médico. Hay etapas, hay grados de hipertensión, en grados muy bajos habitualmente con un solo fármaco se controla. En grados más altos se habla de que solamente un 20% de los pacientes a 30% controlan con un solo fármaco. O sea que si a mí me llega una persona de mediana o mayor de edad y tiene cifras muy altas, yo probablemente tengo que empezar con combinaciones. O sea, no es tanto un fármaco que actualmente está generando mayor descenso de presión, sino que el enfoque que uno le da. Eso es lo fundamental. Doctora. Yo, para resumir, quisiera decir la importancia de este síndrome, porque los pacientes diabéticos tipo 2, solo podemos decir que un 10% tienen netamente hiperglucemia, o sea que elevada el azúcar. El resto, cerca del 90%, tiene otro síndrome metabólico, cualquiera de los que estuvimos hablando. Y para sumar más a los factores que componen el síndrome metabólico, podemos hablar también de las personas que tienen síndrome de ovario poliquístico. Esas personas también tienen insulinoresistencia, y esta insulinoresistencia es tan importante que a veces se puede detectar hasta en la piel. Puede producir alteración del color de la piel en las personas con sobrepeso u obesidad, que se denomina acantosis nigricans. Ese ya es diríamos, un dato de insulinoresistencia. Hay que tenerlo en cuenta también, muy importante. Doctora, ¿algo que agregar? Sí, sumamente importante que nos estuvimos hablando es la realización de actividad física. La realización de actividad física debemos inculcar a todos los pacientes y que sea de forma regular. En lo posible se recomienda 30 a 40 minutos por día y tanto actividad física que impliquen un poco de esfuerzo y un poco de cardio. Otra cosita sumamente importante es el estrés, el manejo del estrés. El estrés crónico en las personas libera una hormona que se llama cortisol. Esto hace que aumente, me estoy metiendo en tu área. Muy bien, adelante. Está bien, libera la hormona cortisol, y esto también a la vez aumenta la glucemia, entonces crea un depósito de grasa a nivel de hígado graso, crean ciertos depósitos de grasa. También libera otra hormona que se llama la grelina, que es la estimuladora del apetito. Entonces, manejar el estrés tanto con actividad física, realizar actividad al aire libre, ir de paseo, todas esas actividades ayudan a manejar el estrés y a combatir este síndrome. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Lina. Muchísimas gracias realmente por acompañarnos a ambas y a usted. Y bueno, y vamos a seguramente convocarlos para los temas principales y en relación a las respectivas especialidades de los tres. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad de Innovación
por apoyar este programa, también a NutriSlim Consultorio Médico, a todo el equipo de Emicofer que me cuida, a Mónica Candia, Jazmín Torres, a Emi, mi estilista, también por supuesto a la Clínica Villarosa que se suma con el doctor Bruno Valmegui por todo mi tratamiento estético. Así que muchas gracias por acompañarnos, será hasta una próxima propuesta, por supuesto aquí en Foro Médico.